Bien, hola, muy buen día para todos. Quiero darles un cordial saludo y darles la bienvenida nuevamente a este espacio. El día de hoy vamos a tener un abordaje temático de acuerdo a nuestro módulo número 5, referente a lo que es el diplomado de administración deportiva. Bueno, primero me presento nuevamente, mi nombre es Jonathan Mondragón, soy profesional en cultura física, deporte y recreación y magíster en ciencia y tecnología aplicada al deporte y a la actividad física. Mm, Vamos a definir algunos temas. El día de hoy pues vamos a hablar de lo que es el método Lean Startup. Vamos a hablar un poco de cómo funciona este sistema, mm, cuál es su origen, ¿sí? Ver en qué consiste esta metodología y ver quizás por qué es importante y la podemos aplicar a nuestros posibles proyectos emprendedores. ¿Listo? Bueno, este método es un sistema el cual lo podemos utilizar para pasar básicamente de una idea o de un proyecto a quizás una empresa o de pronto en una versión de pronto más adelantada, quizás en una gran compañía. Entonces acá es poder ir detectando cuál es el foco de las necesidades de nuestros clientes. La idea es poder ir retroalimentando y poder a la vez modificando y definiendo nuestro producto o servicio hasta llegar a una versión final, a poder desarrollar esa idea innovadora con la cual vamos a satisfacer y vamos a llegar a nuestros potenciales clientes. Entonces, esto es un método el cual vamos a ir adaptando, ¿sí? Vamos a generar nuestra idea, vamos a tener un producto o servicio y vamos a empezarlo a adaptar precisamente al mercado. Vamos a empezar a ver cuáles son las necesidades y cuáles son las demandas que tiene el mercado para generar nuestra propuesta de valor y poder con esta metodología, ser lo más acertados a la hora de poder lanzar como ese proyecto nuevo. ¿Listo? Entonces, esto es un concepto, esto es un sistema que gira ahorita mucho dentro del mundo de los emprendedores, porque vamos a generar las pautas, vamos a tener los recursos y vamos a desarrollar una metodología que va a ser eh, algo que va a marcar la diferencia en cuanto a ir escalando de pronto nuestro proyecto y ver cómo podemos generar una gran empresa. Entonces el origen de este método viene originario primero de un gran emprendedor que es Steve Blank. Él es un mentor y es un emprendedor, el cual ha ido desarrollando una serie de metodologías basadas en la validación de productos, basadas en lo que es el desarrollo del cliente. Este desarrollo del cliente consiste básicamente en identificar cuáles son quizás los deseos o las necesidades de los potenciales clientes y ir definiendo y ir modificando nuestro producto o servicio. Básicamente, nosotros vamos a tomar como referencia el libro de Eric Rice, el método precisamente Lean Startup, que se ha ido popularizando, se ha ido tomando quizás un auge bastante fuerte, precisamente a su metodología, que es una metodología aplicable para todos aquellos proyectos nuevos, para aquellos productos o servicios que quizás deseemos empezar a generar. Entonces, el método Lean Startup, como les mencioné, es una metodología basada en el aprendizaje validado. Entonces, es poder ir definiendo, ir generando mi idea poco a poco, quizás mediante algunas hipótesis, poder tener un producto final, un startup que sea definitiva, que pueda empezar a escalar un potencial negocio y se convierta, como les había dicho, quizás en esa posible empresa o esa posible compañía que impacte finalmente un gran mercado. ¿Listo? Entonces, pues la idea es hablar un poco de este libro,
Este libro nos habla precisamente de unos principios del método Lean Startup. Primero, los emprendedores están en todas partes. Segundo, el espíritu del emprendedor es el management. El aprendizaje debe ser validado. Vamos a hablar de un circuito de información que consiste en crear, medir y aprender. Y vamos a hablar de una contabilidad de innovación. ¿Listo? Entonces, a lo largo del libro nos van a hacer mucho énfasis precisamente en esos 5 principios. Y de acuerdo a esto, pues el libro nos aborda en 3 grandes capítulos. Nos habla del ver, el dirigir y el acelerar. Dentro de esto tenemos algunos subtemas que nos van a explicar esa escala o ese paso a paso en el cual vamos a ir escalando nuestra idea, vamos a ir definiendo puntualmente algunas de las raíces de este método Lean Startup y de esta manera pues empezar a organizar esa cadena de valor, empezar a generar esa estrategia, esa oferta con la cual vamos a generar quizás una producción o vamos a tener de pronto una creación de empresa mucho más fuerte. Vamos a generar un espíritu de emprendedor, el cual también requiere una disciplina, necesita una gestión y pues la idea es poder aprovechar las oportunidades que se nos ofrecen dentro de pronto el mundo empresarial, de pronto dentro el, de los diferentes métodos en cuanto a poder emprender y poder tener ese proceso de poder llegar a la productividad de una forma muy concreta, de generar de pronto mm, una idea que esté equilibrada, que esté definida, que esté muy puntual y que realmente satisfaga las necesidades de muchas personas. ¿Listo? Entonces es poder tener un método que sea un motor de crecimiento, que sea parecido como quizás a un automóvil, donde vamos a empezar a generar quizás una idea y con el paso del tiempo pues esta se va a ir mejorando, mejorando, mejorando hasta que vamos a llegar a una versión de un producto muy de pronto muy importante o vamos a llegar a una versión de un producto que va a impactar con gran detalle el mercado. Entonces, para esto, pues vamos a comenzar dentro de un circuito de información que es un feedback. Precisamente este método nos habla mucho de lo que es el crear, el medir y el aprender. Esto es un circuito de feedback de información. ¿Listo? Esto vamos a estar hablando continuamente a lo largo de este tema. Acá la idea es poder definir puntualmente lo que es este circuito de feedback de información. Y dentro del definir, pues tenemos que el método Lean Startup precisamente es ese conjunto de prácticas mm, que nos va a ayudar a los emprendedores a incrementar las posibilidades de crear una startup con éxito. ¿Listo? Que sea clara, que sea importante y que esté definida. Dentro del aprender, que es como otro de los subtemas que podemos encontrar dentro de los capítulos, el aprender es quizás tener éxito bajo presión. Precisamente es hablar un poco como de la creatividad, de poder demostrar quizás lo que se ha ido aprendiendo. De pronto tenemos de pronto una experiencia, unos conocimientos y a lo largo también de nuestro proceso pues vamos adquiriendo algunos otros conocimientos, los cuales los vamos a generar quizás mucho más fuerte y los vamos a dar a conocer mucho más fuerte de pronto mediante nuestros productos o servicios. Entonces es importante que el aprender sea un proceso con disciplina de aprendizaje. Esto lo que quiere decir es que sea un aprendizaje validado, que podamos generar algunas hipótesis y para ello vamos a empezar a experimentar, que es otro subtema del cual nos habla este libro. Vamos a ver el experimentar como una ciencia. ¿Listo? Entonces, si nosotros vamos a experimentar, es importante primero establecer algunas hipótesis, ¿cierto? Con esto ya vamos a empezar a hablar de algo que nos hace mucha referencia al libro y es el PMV, ¿sí? Un producto mínimo viable. Entonces, PMV es aquella versión del producto que nos permite dar a conocer como una versión quizás
como un prototipo, quizás como una versión inicial, quizás de pronto una, un producto con el cual podemos testear a nuestra población, podemos testear a nuestros potenciales clientes y de allí podemos empezar a potencializar nuestro producto final. Entonces, establecemos unas hipótesis, ¿cierto? Vamos a construir ese producto mínimo viable con el cual vamos a empezar a testear, vamos a empezar a darlo a conocer a nuestros clientes y a generar otras hipótesis. Vamos a llevar a cabo este experimento y lo que vamos a empezar a hacer es a recoger información frente a nuestros clientes, frente a su comportamiento. No sé si de pronto ustedes se han dado cuenta, hay algunos momentos que las personas como que no pueden expresar verbalmente lo que quieren y lo hacen mediante sus comportamientos o quizás mediante su forma de actuar. Entonces es importante que este producto mínimo viable lo podamos dar a conocer en situaciones quizás en situación real, poder estar presente frente a nuestros clientes, darle este experimento y empezar a generar esas hipótesis, empezar a generar y a recoger esa información. Lo que vamos a hacer es empezar a detectar y analizar su comportamiento, su forma de actuar. Quizás no nos digan puntualmente gustos, necesidades, cómo podemos satisfacer quizás esos gustos de esa persona, pero sí vamos a empezar a mirar quizás mediante su comportamiento que hay algunas cosas que pueden ir cambiando. De acuerdo a esto, pues vamos a empezar a recoger los datos, vamos a empezar a reflexionar sobre ellos y es aquí donde empezamos a hablar de nuestro circuito de información. ¿Listo? Nuestro circuito de feedback de información. Entonces, por eso es muy importante estar revisando este circuito, este crear, medir y aprender, porque sobre esto es mediante lo que constantemente van a estar girando nuestras hipótesis. Vamos a estar hablando de algunas técnicas que les voy a mencionar más adelante. Y con esto pasamos a nuestro siguiente subtema, que es el saltar. ¿Listo? Cuando hablamos de saltar, nos hacen referencia que hay diferentes hipótesis. Pasamos del experimento ya a empezar a generar quizás algunas hipótesis de creación de valor, de pronto algunas hipótesis de crecimiento o quizás esas hipótesis que de pronto se pueden aplicar por analogía, ¿sí? Podemos aplicar de pronto algún tipo de test que nos pueda empezar a generar o a detectar esos potenciales clientes, ¿sí? Tenemos un producto mínimo viable y lo vamos a empezar a probar. ¿Listo? Entonces esto nos va a ayudar a nosotros como emprendedores a empezar dentro de ese aprendizaje de, de ese, bueno, ese proceso que rápidamente pues va a tener una forma, va a poder entrar dentro del circuito de feedback y va a empezar a hacer ese objetivo, ¿cierto? Entonces este producto mínimo viable es ese proceso de aprendizaje que vamos a ir validando, que vamos a ir detallándolo, vamos a ir generando las hipótesis y por lo cual pues va a ser como nuestros primeros productos que no van a ser perfectos, van a ser productos quizás como unas versiones iniciales y para esto pues podemos hablar de algunas técnicas. Hay un producto mínimo viable en video, ¿sí? Que lo podemos dar a conocer quizás como, como esas primeras características o ese prototipo quizás, ¿sí? Ya de acuerdo a mi producto o servicio, voy generando quizás ese video, esas primeras características de ese producto o servicio que va a ser una versión inicial como un prototipo. ¿Listo? Hay un producto mínimo viable que es el conserje y se trata de darle un servicio a una persona o a un primer cliente. Quizás no abordar un segmento de mercado en específico o una población muy grande, solamente quizás unos clientes muy específicos, de pronto una o dos personas, darles ese prototipo, nuestra versión inicial y empezar a generar quizás como esas características, empezar a generar esas hipótesis detrás de ese producto mínimo viable conserje. ¿Listo? Mm, Hay algunas otras técnicas que nos hablan y nos hacen referencia dentro del libro, y es la técnica de acuerdo a lo que es hacer como quizás una página.
¿sí? Un landing page donde podamos quizás aterrizar o explicar el funcionamiento de nuestro producto o servicio, donde vamos a empezar quizás a generar como de pronto una estadística, ¿sí? De acuerdo de pronto a la cantidad de población que vamos abordando, de pronto de un 100%, no sé, de pronto un 10, un 20%, eh, nos va dando como esas hipótesis, nos va dando de pronto esas modificaciones, nos va dando como un diseño, vamos a ir midiendo. Y es importante porque va a ser como la parte donde vamos a explicar de pronto el funcionamiento de nuestro producto o servicio y vamos a empezar a aterrizarlo. ¿Listo? Entonces esa es otra técnica que se puede utilizar dentro de ese producto mínimo viable. Podemos quizás utilizar la técnica Mago de Oz, que es hacer crecer o hacer creer quizás al usuario que está interactuando de pronto con una plataforma que sea automatizada, pero detrás de esta plataforma está una persona que va a estar controlando el sistema, que va a estar de pronto generando y dándole de pronto esas versiones, pero la persona está haciendo contacto con, con esta persona que está como manipulando el sistema y dándole o ofreciéndole quizás como lo que ella quiere, ¿cierto? Entonces esas son algunas de las técnicas con las cuales podemos generar nuestros productos mínimos viables y podemos poner en práctica nuestros primeros pasos de nuestro producto o servicio. Bueno, mm, vamos a empezar a hablar de lo que es medir, ¿sí? Entonces, después de aplicar estos productos mínimos viables, vamos a empezar a recoger esa información, ¿sí? Ya tenemos esas hipótesis, entonces vamos a empezar a quizás aplicar algunos tests. De pronto podemos utilizar test para analizar de pronto posibles sesgos. Entonces, acá es importante realizar este tipo de test porque vamos a empezar a recolectar mucha información. Esta información vamos a redactarla bajo informes que estén precisamente dentro de lo que es las tres grandes As. ¿A qué hago referencia con esto? Que sean informes que estén dentro de poderlos accionar, que sean accesibles y que sean auditables. ¿Listo? A esto nos hace referencia al valor de las tres As. Que sea un informe accesible, accionable y auditable. ¿Listo? Entonces, ya con esto, pues la idea es poder tener una información clara, una información concreta y pasamos a lo que es pivotar o perseverar. ¿Listo? Entonces, dentro de esto, vamos a tener claro que hay suficiente información, que nuestras hipótesis y nuestra estrategia inicial está funcionando, es la correcta y no debemos quizás generar ningún cambio, ¿sí? Entonces, si de pronto tenemos mucha información la cual está generando muchas falencias, ¿qué es lo que debemos hacer? Pivotar. Entonces, cuando nos hacen referencia al pivotar es como quizás dar un paso atrás para poder volver a corregir de pronto algún tipo de información y así de esta manera poder perseverar. ¿Listo? Entonces no es necesario llegar al fracaso, sino precisamente seguir esos paso a paso, poder revisar las hipótesis, poder empezar a generar estos test, poder recolectar información que sea de calidad, ¿sí? Que sea importante, que se pueda hacer, que se pueda analizar y que no tenga quizás esos posibles sesgos de información. Entonces, a eso nos hace referencia en otro de los ítems o de los subtemas que aborda este libro, que es con el pivotar o, o perseverar. ¿Listo? Ya vamos a hablar un poco de lo que es el acelerar. Ya vamos quizás definiendo un poco todos estas escalas que nos da este sistema. Y pues acá es como ver que la mayoría de decisiones a las que se enfrenta una startup a veces no son tan claras, ¿cierto? De pronto hay un punto de vista donde de pronto eh, conlleve de pronto o disponga de pronto a dedicarlo más a la creación del producto, de pronto debamos retroceder un poco, debamos de pronto generar un lanzamiento, de pronto ese prototipo
pero que también nos va a ayudar a no generar de pronto unos posibles despifarros o quizás de pronto una pérdida económica en cuanto a quizás tirar de pronto recursos, ya sea económicos, tecnología, recurso humano. Entonces, esto es importante porque nos va a ayudar a no malgastar, ¿sí? Y dentro de esto, pues vamos a tener diferentes técnicas en cuanto a esto, pues vamos a tener algunos ejemplos, como por ejemplo formar pequeños lotes de información o de productos o de servicio, donde vamos a enfocarnos en dar a conocer como una pequeña versión, ¿sí? Quizás una pieza pequeña donde nos va a generar una ventaja y no vamos a quizás retroceder, sino antes vamos a crecer, vamos a ir adaptándonos, ¿sí? Entonces, el adaptar, de pronto lo podemos analizar desde los 5 porqués, que es una de las técnicas que nos habla un poco el libro. Esto de los 5 porqués, básicamente es como por qué sucedió A, ¿sí? eh, Vamos a mirar las hipótesis, ver por qué sucedió A, identificar cuál sería el problema. eh, entonces acá lo que hacemos referencia es por qué sucedió A, ¿sí? Por B sería, digamos, como la razón. Vamos a ver por qué sucedió B, que sería por C, y de esta manera hasta que llegamos a los 5 porqués. Es una de las técnicas que nos habla un poco el libro, de las cuales podemos quizás generar o tratar de hacer como la estrategia. Ya con esto pasamos a la parte de la innovación, que ya en esta parte, pues la idea es poder tener una innovación sostenida, ¿sí? Poder nutrir nuestro producto o servicio y que no sea algo como tan disruptivo, que sea más bien algo continuo y que crezca paso a paso. Y por último, pues nos hablan de un epílogo precisamente que es el no despilfarrar, ¿sí? El poder tener el control de lo que estamos haciendo, de no generar pérdidas, quizás como les mencionaba, en recurso humano, quizás en recurso económico, en recurso tecnológico. Entonces, para ello es importante no despilfarrar, aprovechar muy bien cada uno de los pasos, evaluar los equipos, evaluar quizás factores internos, factores externos. Y de esta manera, pues vamos a tener también, poder quizás como cultivar mucho mejor nuestro producto o servicio y que nuestro emprendimiento salga a flote con unas buenas estrategias, con unas bases sólidas y fuertes y podamos satisfacer lo más importante, que es a nuestros clientes, las necesidades de nuestros potenciales clientes y tener un producto o servicio final con todos los detalles que sirva y cumpla con todos los requerimientos y necesidades. Y bueno, realmente espero haya sido eh, de gran impacto esta información y poderles dar a conocer un poco del método Lean Startup.